Bueno, perfecto. Empecemos con la clase. ¿Qué me puede ayudar a ser coanfitriona o coanfitrión para que sea más Si fácil? quiere yo, maestro. Eso, Mariana, muchas gracias. Entonces a Mariana le vamos a dar superpoderes. Pero ya lo sabemos, Mariana, un gran poder viene. Mariana, Sí, profesor. gran poder viene, Creo que sí. viene con una gran responsabilidad, Mariana. Ese es el punto. Frase típica de Sí. superhéroe. Así que bueno, tú también eres una superheroína ahora mismo. Empecemos la clase ya, en cintura, ¿sí? Comparto la pantalla. Hoy vamos a hablar, es la última clase de contenido, entonces al final hablaremos también un poquito del trabajo final. Es una clase un poco más corta también. Y vamos a hablar de las acciones de los gobiernos en los mercados. Y bueno, ahí vamos a ir viendo cuál es el planteamiento que hay desde el libro. De todas las clases que se han visto hasta ahora a la fecha, esta clase es la que a mí más me cuesta jamás en la vida, porque si ya les he comentado de algunos desacuerdos que he tenido con el planteamiento neoclásico, aquí están todos los desacuerdos juntos, ¿no? Porque básicamente lo que va a plantearse ahora desde la visión neoclásica es que la intervención del gobierno siempre genera ineficiencias en el mercado. Y entonces que los gobiernos no deberían intervenir. Y bueno, claro, ya ahí comenzamos a tener un montón de problemas en todos lados, ¿eh? Esto no es un asunto únicamente de países en desarrollo. Eh, Ha habido históricamente una fuerte intervención gubernamental en muchos países ahora llamados desarrollados, ¿no? De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Retirar la escalera, donde se muestra cómo hubo medidas de proteccionismo, por ejemplo, en Reino Unido, también en Estados Unidos, de inversión estatal directa, de apoyo del gobierno al desarrollo de actividades empresariales, que fueron los que permitieron consolidar al menos, y en algunos casos realizar de facto el posicionamiento de empresas transnacionales ahora que son enormes. Entonces no es del todo cierto que el Estado nunca ha participado dentro de la economía y que el mercado se regula solo. La verdad es que no. Hay un cierto nivel de autorregulación en el mercado, sí, pero el gobierno es un ente muy, muy importante. Y aquí en el libro, en parte porque eso está compartido, o sea, es una manera clara de expresar lo que plantea la economía neoclásica, pues esa visión de apoyo del gobierno no se ve así. Porque lo que vamos a hacer es ver cómo esta intervención del gobierno al final tiene un efecto en estos procesos de encuentro entre la oferta y la demanda alrededor del equilibrio. Entonces, bueno, hecho el disclaimer necesario, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar en contenido. Ok, entonces, ¿cuál es el contenido? Nosotros vamos a ver qué causa o qué efectos genera en el mercado cuando el gobierno dice, a ver, todo bien con la competencia perfecta, pero si esto no se está logrando, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? O sea, si realmente todo ese beneficio social que yo esperaría que obtuviésemos de la competencia perfecta no se da, entonces, ¿cómo hago yo para poder proteger a la población a la que me debo? Y entonces, bueno, ahí hace intervenciones directas. Aquí en el libro se plantean cuatro tipos de intervenciones. Una en los mercados de viviendas, por ejemplo en los alquileres, otra en los mercados de trabajo, otra planteando cuotas de producción y finalmente la posible intervención o no, o lo que significa estar en mercados de bienes que ahora se consideran ilegales, ¿no? Y digo ahora porque la ilegalidad pues depende de lo que se pueda o no consumir de acuerdo a las leyes vigentes. Ha habido momentos en los que, por ejemplo, el alcohol etílico, el que está en las cervezas, en los licores, ha sido prohibido, ¿no?
Y entonces, en ese momento, el alcohol era un bien ilegal. Ahora, por ejemplo, hay muchas drogas ilegales, ¿no? Y hay una discusión enorme alrededor de la legalización o no de las drogas y qué impacto pueden tener en el mercado, en el consumo, en los problemas de violencia que acarrea, etc. Sin embargo, la visión que se plantea aquí sigue siendo muy parcial. Es miope, es reducida, no es completa. Y bueno, a mí me trae un montón de problemas. Pero independientemente de esos problemas, hay que conocerlo. Hay que conocer por qué cuando la gente dice que está mal que intervenga el gobierno, se plantea un escenario como fatalista, ¿no? Y entonces, más que, bueno, ponernos a ver si tienen o no tienen razón, veamos qué dicen y por qué hacen ese planteamiento. Ese es el punto de este curso. Ok, entonces, pensemos en distintas formas de intervención. Ahora estamos empezando con los mercados de vivienda, ¿no? Entonces, si yo como gobierno voy a hacer una intervención en el precio, yo tengo que entender que la intervención va a ser distinta dependiendo de la referencia que yo tengo hacia el equilibrio, o hacia el precio de equilibrio concretamente. Por ejemplo, ¿quién está dispuesto a consumir a un precio más alto del precio de equilibrio? ¿Quién se anima a responder esta pregunta? ¿Qué persona, qué agente está dispuesto a consumir un bien a un precio más alto del precio de equilibrio que ya está establecido en el mercado? ¿Sería la persona que busque más calidad en el producto? No, América, porque si se busca más calidad, ya estás en el producto, estás en otro producto, ¿no? Entonces, imagínate que es agua potable en vasos, ¿no? Y el precio de esa agua es 1 peso por vaso. ¿Quién estaría dispuesto a pagar o dispuesta a pagar 3 pesos por vaso? Si el ¿Alguien mercado... que lo necesite de uso inmediato? No, porque ya esto tiene que estar dentro de sus planes de compra. Alguien Acuérdate que con en la mayor posición de dinero, con más equilibrio, dinero. todo el mundo está ya en la mejor posición. Entonces nadie, ¿no? Exacto, Mariana, nadie. Por encima del precio de equilibrio, cuando yo estoy en una condición de equilibrio, nadie me va a comprar ese producto. Es por eso que si yo tengo un precio de equilibrio, pongamos no sé, estamos hablando de viviendas, pensemos en 3,000 pesos al mes por un departamento. Si yo me encuentro en un mercado donde esos 3,000 pesos ya está dentro de la condición de equilibrio, ya todo el mundo lo aceptó, y pongo un precio tope y le digo a la gente, bueno, tú no puedes comprar más, no puedes cobrar más de 15,000 pesos al mes por esa vivienda. Y el mercado ya está pagando 3,000 pesos al mes. ¿Qué efecto tiene la legislación que yo estoy haciendo en ese escenario? Puede que esté regulando y al mismo tiempo está restringiendo. Sí, pero en lo concreto, ¿qué sucede? Si yo te estoy diciendo que no puedes alquilarlo a más de 15,000, aun cuando el mercado está pagando 3,000. Ese tope de 15,000 que yo estoy poniendo, ¿es útil o no? Pues no tiene mucho sentido porque sobrepasa mucho a lo que se está pagando en el mercado. Exactamente. Y ese es el asunto. Si yo voy a poner un precio tope para que eso tenga un efecto, tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Pero entonces, el precio tope, debajo del precio de equilibrio, genera algunos problemas, ¿no? Porque, bueno, pues puede generar escasez de vivienda, ya que las personas pueden decir, bueno, pero es que ese nuevo precio, si el mercado me está pagando 3,000 y yo estaba de acuerdo, bien, ahora llega el Estado
y me dice que yo no puedo cobrarlo a más de 1000. Entonces, ¿me conviene o no me conviene cobrarlo a más de 1000? O teniendo 1000 como un tope. Hay mucha gente que dirá, pues no me conviene. Y por eso no pondrá en alquiler su departamento. Preferirá, no sé, dárselo a un amigo, a una familia, qué sé yo, ¿no? O dejarlo simplemente vacío. Y eso implicará que las personas tienen que gastar más tiempo buscando, ¿no? O que suceda lo que normalmente sucede con las regulaciones de este estilo, que es la aparición de un mercado negro, en el que firmamos un contrato donde yo acepto cobrarte 1000, pero por debajo del contrato te obligo a que me pagues los otros 2000 pesos. Y se genera una situación ilegal. Entonces, un poco el planteamiento que se hace cuando se ponen topes a los precios es que se generan escasez, que generan un mayor nivel de búsqueda de las personas en necesidad y que hay incentivos para que surjan mercados paralelos o mercados negros, como se llama normalmente. Esto se ve, espérense, aquí está. Esto se ve, si se quiere un poco mejor, aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio de equilibrio aquí en la gráfica? En esta gráfica, ¿cuál sería el precio de equilibrio? ¿Quién lo puede decir? ¿Sería 1000? 1000, exactamente. 1000 es el precio de equilibrio, que es el que está acá, donde se encuentran la oferta y la demanda. Aquí está el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, si yo pongo el tope, están viendo mi cursor, ¿verdad? Si yo pongo el tope, voy a rayar. Dame un segundo. Anotar. Okay. Si yo pongo el tope del precio de equilibrio por acá y lo pongo en esto que sería 1100, quedó bien mal ya ven, ¿no? Si lo escribo ahí, lo pongo en 1100, no tiene ningún efecto, porque ya dijimos que por encima del precio de equilibrio que está acá, en este punto, nadie me va a pagar nada. Entonces, si lo pongo en 800, ahí sí se genera un problema. ¿Por qué se genera un problema? Porque para este precio de 800, las personas están dispuestas a pagar 60. Pero las personas que necesitan alquilar, ¿no? Pero los dueños de los departamentos o las dueñas de los departamentos están esperando recibir 100. No, perdón, lo leí al revés, disculpen. Quito dormir, ¿eh? ¿Por qué se va a generar escasez? Porque las personas que son dueñas del departamento, que son las que están aquí en la curva de la oferta, estarían esperando recibir 60, pero quienes tienen la necesidad de alquilar estarían dispuestos a pagarse. Entonces, como está muy barata la vivienda, lo que va a suceder es que hay muchos incentivos para que todas las viviendas se ocupen rápidamente y por tanto haya un gap de gente que no pueda tener todas las viviendas que necesita. Porque esta región que está acá, que se está marcando aquí como pérdida irrecuperable, ¿no? Esto que está acá, no estoy pudiendo resolverlo en este escenario. Entonces, la intervención del gobierno genera escasez. Y hay una pérdida también social, ¿no? La que es completamente irrecuperable es esta, porque yo no pude
alcanzar al punto de equilibrio donde genero ganancias tanto para el consumidor como para el productor. Y donde hay un área potencial de pérdida, que capaz sí, capaz no, dependiendo de cómo se termine de configurar el mercado, es acá. Pero fíjense que si antes de partida yo tenía todos estos triángulos, tenía este triángulo verde de acá y tenía el triángulo azul de acá. Como las ganancias, como los excedentes, las ganancias sociales, quiero decir. Ahora solamente me quedo con este trocito que está acá y con este trocito que está acá. Entonces, de alguna forma, yo puedo ver cómo toda esta área de aquí es una pérdida que no estoy pudiendo recuperar completamente. Y todo este problema surge porque puse un tope abajo que cortó en puntos distintos. Y por eso se considera que la intervención en términos de salarios, perdón, de precios tope, genera problemas. Aquí lo explica también, ¿no? Es el mismo discurso, pero con otras palabras. Los alquileres superiores a $800 por mes son ilegales, por lo que se ubican en la región ilegal, que es lo que está aquí sembrado, ¿no? Sombreado. Con un alquiler de $800 por mes, la cantidad de viviendas ofrecidas es 60.000. Los frustrados arrendatarios pierden tiempo buscando viviendas y negocian con los dueños de vivienda en el mercado negro. Bueno, ellos dicen que sí o sí la gente se va a ir al mercado negro porque tienen que solucionar. Y que habrá gente que estará dispuesta a pagar $1.200 al mes por ese tipo de por esa cantidad de ofertas, ¿no? Y que ahí es donde se va a generar el mercado negro. Sí, eso es una posibilidad, dependiendo también de cómo los actores se comporten, ¿no? Porque hay implicaciones éticas de participar en el mercado negro. Entonces, por eso es que dice que mejor, mira, más que irte a un mercado negro donde vas a tener personas que paguen 1.200, la propuesta del libro es que te mantengas en este punto de equilibrio y que todo el mundo pague 1.000. Claro, pero aquí hay que ver también que hay una buena cantidad de personas que están pagando 800, no 1.200. Y estas personas que sí están pagando 800 se ven beneficiadas por la acción del gobierno. Y entonces depende de a qué población yo me quiero enfocar, porque bueno, si en caso tal fuese, yo incluso podría permitir que se pagara 1.200 en algunos casos, ¿no? Pero garantizo que hay personas que sí van a poder pagar un alquiler de 800. Y esta garantía de que haya gente que sí pueda pagar el alquiler, al libro, como ven, no le parece una cosa muy relevante. Pero yo me preguntaría si para nosotros es relevante o no, dado las enormes condiciones de desigualdad que hay. Y de hecho, no me la preguntaría, yo les diría, sí es relevante que existan mecanismos en los cuales el gobierno pueda proteger para un sector de la población ciertos precios tales que les permita acceder a bienes que de otra manera no podrían hacer. Y se puede discutir mucho, se puede debatir, pero mi opinión es que incluso siendo ineficiente, como esto se distribuye poblacionalmente de manera distinta, vale la pena pagar alguna parte de esta ineficiencia con tal de que hayan personas que sí puedan tener una vivienda digna. Y eso no lo van a encontrar en el libro, ¿eh? En el libro van a encontrar el análisis económico más puro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, continuamos. Y ahí era la pregunta que yo decía. Sí. Yo le iba a hacer una pregunta. Entonces, ¿no involucran a las personas que no pueden pagar una vivienda simplemente porque como que no entran en este juego económico?
Lo que pasa es que se espera, mira, uno de los planteamientos que hay es que si tú te aguantas, si tú te esperas, en algún momento básicamente todo el mundo va a tener un salario muy bueno y alto, ¿no? Porque el mercado se va a regular tal que a todas las personas les va a dar un salario bueno en la actividad que desempeñan. Si el salario no fuese bueno, las personas harían otra cosa o el mercado desaparecería. Es más o menos el planteamiento. Pero claro, eso implica que hay como un trasvase directo entre las ganancias que tienen las empresas y la composición de los salarios. Tal es que si la empresa aumenta sus ganancias en un 20%, los salarios aumentan en un 20%. Y entonces todo el mundo va creciendo de forma como homogénea, armonizada. Pero eso no sucede en la realidad. En la realidad, lo que se ha visto es una enorme concentración del capital que en parte, está dada por el hecho de que los salarios no se recomponen al mismo ritmo que crece el capital. Y entonces, si no es por salarios, la otra manera de hacer la redistribución sería a través de los impuestos. Pero entonces, con los impuestos, tú podrías decirle, bueno, está bien, no te lo doy por salario, te lo doy por impuesto. Pero el problema de los impuestos es, uno, la composición de los impuestos. Porque hay impuestos que son progresivos y regresivos, ¿no? Son progresivos cuando las personas que tienen más pagan más y son regresivos cuando todos pagan igual, porque, pues claro, si yo tengo que pagar 5 pesos y todas las personas tienen que pagar 5 pesos, pues todo pareciera que pagáramos igual. Pero 5 pesos puede ser para mí el 1% de mi salario y para otra persona 5 pesos puede ser el 30% de su salario. Entonces realmente no pagamos lo mismo. Yo pago 1% y esa persona paga 3%. Entonces, claro, ahí es el otro mecanismo. ¿Cuál es el asunto? Primero, ¿cómo hago para redistribuir a toda la población de la manera más justa? Eso implica un sistema fiscal y de distribución de los presupuestos del Estado. Pero además hay evasión fiscal. Y hay un montón de gente haciendo ingeniería fiscal para no pagar impuestos, ¿no? Eso sucede. Y entonces, si no lo doy por salario y no lo doy vía impuesto, realmente se me acaban los mecanismos directos para hacerlo. Puedo hacer fundaciones. Y a través de las fundaciones también es otra manera de contribuir. Hay alternativas, hay más. Pero en general, estas personas, volviendo a tu pregunta, Eric, no se consideran porque tú esperas que no estén ahí mucho tiempo. El mensaje para estas personas que no pueden pagar es, tú espérate que la cosa va a mejorar y en algún momento tú lo podrás pagar. El asunto es que tenemos mucho tiempo esperando. Y hay mucha gente, hay un buen porcentaje de la población que en su vida ha conocido condiciones de bienestar y que probablemente esté mediada por un montón de mecanismos que no están aquí descritos en esta visión de la economía y que no le van a permitir acceder a esos $1,000 para que puedan pagar su vivienda. Y eso es lo que justifica que el gobierno intervenga. Incluso si a nivel de mercado no tiene o no se hace esta evaluación con esos máximos de eficiencia, porque no todas las relaciones sociales están en el mercado. Entonces, bueno, aquí yo ya me contesto solo y digo, realmente no son tan malos los controles de precio de vivienda, dependiendo, como siempre, de cómo se articulen, cómo se hagan, si efectivamente pueden llegar, la capacidad que tenga el Estado para controlar, etc. El compromiso social que haya. Pero bueno, si lo viéramos únicamente desde el mercado y el mercado configurado así, esto es cierto. Si lo pensamos socialmente, hay que meter más variables, ¿eh? Okay. La otra es el mercado de trabajo y el salario mínimo, ¿no? Como el mercado de trabajo puede ser regulado o no a través de
Ok, puede ser regulado o no a través del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes poner ya en un precio tope, donde tú no puedes cobrar más que eso, sino un precio mínimo, donde tú no puedes comerciar, no puedes intercambiar por debajo de ese precio. Y eso normalmente sucede con la fuerza de trabajo y es lo que nosotros conocemos como el salario mínimo. Por ley, en México, para la jornada laboral completa, nadie puede ganar menos de un salario mínimo. Nadie puede ganar menos que eso. Y entonces, ¿qué es lo que se analiza ahora? Bueno, si el precio de ese salario, es decir, el salario mínimo, está por debajo del precio de equilibrio, no hay efectos. Pero si está por encima del precio de equilibrio, lo que haces es afectar nuevamente las condiciones de demanda y de oferta. ¿Cómo? Generando desempleo. Lo que ellos dicen es que si el tope del salario mínimo está por encima del precio de equilibrio, se genera desempleo. ¿Por qué se genera desempleo? Porque con solo esa cantidad de horas que normalmente el mercado estaría dispuesto a pagar, a los trabajadores, los patrones o las personas propietarias de la empresa estarían dispuestas a pagar menos. Cuando el gobierno les está obligando a pagar 7. Es decir, si esta es nuestra curva de demanda y de oferta, el precio de equilibrio está en 6, como pueden ver acá. El precio de equilibrio está en 6, pero el Estado me obliga a pagarlo en 7. Y entonces para pagarlo en 7, yo nada más requiero 20 millones de horas al año. Es lo que es eficiente para mí. Sin embargo, podría pagar 6 a 21. Entonces hay 1 millón de horas al año que yo estoy dejando, que yo dejaría de consumir para ser eficiente y pagar 7. Y ese 1 millón de horas que no estoy consumiendo dentro de las empresas es el desempleo que se genera. Y aquí, como la oferta está en los trabajadores y la demanda está en la empresa, pues se ve que sucede exactamente lo mismo que antes, pero los colorcitos están como invertidos, ¿no? Pero sucede el mismo caso. Como yo tengo que pagar a un precio más alto del que yo pagaría, tengo que pagar a 7, cuando yo pagaría a 6, pues lo que voy a tender a hacer es a reducir la cantidad de trabajadores. Y esa reducción de la cantidad de trabajadores va a generar desempleo. Ese es el planteamiento. Ahora, aquí hay un problema también, ¿no? Y es una visión corta. ¿Por qué? Para empezar, porque ese precio al que se puede pagar o no, pues está mediado por la manera en que la empresa misma valora sus costos y cómo entiende sus propios procesos de producción. Entonces, bueno, ahí hay un elemento para considerar. Pero, además, es que si justo como hablábamos antes, el empleo o el trabajo, el salario, es un mecanismo para la redistribución de las ganancias de las empresas, si yo pago salarios muy bajos, pues entonces voy a generar una menor demanda en este mercado quizás o en otros mercados. Si yo le doy a la gente más dinero, pues puede consumir más. Y por tanto puede generar más demanda por otro lado. Entonces podría ser, hay distintos escenarios, pero uno de ellos es que efectivamente sí, está bien, en este mercado hay una reducción de empleo, pero en otro mercado, por el hecho de que la gente tiene más dinero, hay más consumo y hay más oportunidades de empleo. Entonces, no es cierto que yo voy a generar desempleo directo por tener un salario mínimo. No siempre es el caso.
Habría que ver cuál es la interacción de esto con otros mercados y cómo esto se puede ver de forma conjunta. Habría que ver también qué tipo de empresas son las que están planteando, si podemos dar otro tipo de apoyo a las empresas para que disminuyan sus costos y entonces pagar 7 no sea un problema. En fin, hay muchas cosas que podríamos hacer. Pero en el libro, de nuevo, ninguno de estos planteamientos está recogido. Y por tanto, como no plantean muchas alternativas, lo que dicen es que, bueno, el efecto directo es que se genera desempleo. Pero nuevamente, habría que ver si esto es cierto al 100% o no. ¿Sí? Y caemos, como era claro, en el tema de los impuestos, ¿no? Entonces, los impuestos también se ven como una carga de ineficiencia en el libro. ¿Por qué? Porque dicen que hace que el precio aumente de lo que uno tiene que pagar. Generalmente lo que hace es que se reparte una parte de la carga del impuesto se queda en el productor y otra parte va con los vendedores, ¿no? Y esto depende de la elasticidad de la demanda. Cuanto menos elástica sea la demanda o más elástica sea la oferta, lo que pagan los compradores es más. Y pues lo contrario, cuanto más elástica es la demanda o menos elástica sea la oferta, lo que pagan los ofertantes, los productores es más. Si la demanda es perfectamente elástica o la oferta es perfectamente inelástica, los vendedores pagan todo. Y viceversa, ¿no? Entonces los impuestos entran para mover también el precio de equilibrio y reparten las ineficiencias. Una parte con el productor, otra parte con el consumidor, dependiendo de las elasticidades que estén ahí. Y nuevamente, ¿son realmente tan malos los impuestos, aunque generen este tipo de problemas vistos desde un único lugar? Pues hay que preguntárselo. ¿Por qué? Es gracias a los impuestos que podemos mantener infraestructuras comunes, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía, yo soy abogado y yo trabajo en mi casa y en mi despacho, ¿no? A nadie le pido nada. ¿Por qué tengo yo que pagar impuestos? Si más bien genero empleo. Yo le decía, bueno, me parece muy bien que no pagues impuestos. Yo lo único que te voy a pedir es, 1, no uses las carreteras ni las autopistas, porque esas las construimos todos con los impuestos y tú no estás pagando. No uses el agua, el drenaje que sale desde el baño de tu casa ni desde el grifo del lavabo, porque esos drenajes los construimos con los impuestos y tú no estás pagando. Si te asaltan o tienes algún tipo de problema de violencia, te pido por favor que no llames a ninguna policía, porque la policía la pagamos con los impuestos y tú no estás pagando. Entonces, la verdad es que si bien es cierto que, bueno, lo que alguien puede utilizar de agua es más o menos, lo que puedes utilizar de carreteras es más o menos, y ojalá nadie necesitara una policía, pero bueno, también es parte de los servicios, la protección, la seguridad que brinda el Estado. Y eso no es asignable de forma individual. Lo que sí es cierto es que los impuestos es el mecanismo solidario de construcción de infraestructura social. Y eso, pues, si no los aportamos, tiene efectos directos en la calidad de vida que cada persona tiene. Cuando los sistemas sociales fallan, bien sea porque han estado inmersos en procesos de cambio abruptos o porque tienen, para poner solamente un elemento, una falla en la financiación, en el financiamiento, ya que no reciben dinero, por ejemplo, de los impuestos, el costo social y luego el costo personal es altísimo. Altísimo. Entonces, pensar que porque en un mercado particular la demanda y la oferta no se encuentran como se deberían encontrar de forma supuestamente ideal, ya que pago impuestos, y que por tanto yo debería no pagar impuestos o no cobrarlos y que esto fuese así a la libre de Dios, si es que Dios existe, no sé. Pensar eso es
hacerse un harakiri así duro, ¿no? Es un suicidio colectivo, la verdad. Porque luego, si las infraestructuras sociales no las vamos a mantener, ¿cómo vamos a hacer para relacionarnos en este mundo complejo y diverso? Entonces sí, pueden generar ineficiencias visto desde esta visión, pero hay una necesidad social de que tengamos mecanismos solidarios para solucionar problemas comunes. Y los impuestos son, por excelencia, el mejor mecanismo que hemos encontrado para lograr esas soluciones. Y por eso todas las personas deben pagar impuestos. Todas las personas deberíamos pagar impuestos, ¿no? Porque es la manera social de apoyarnos unos a otras, otros a unas. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Mariana, ¿ibas a decir algo o no? No, maestro. Perdón. Bien. Cuotas de producción y subsidios. Otra forma de regular ya no es diciéndole a la gente los precios, sino diciéndole las cantidades, ¿no? O ayudándoles de forma indirecta, como hablábamos ahora, a que sus costos sean menores. Entonces, yo puedo poner una cuota de producción en la que te digo, pues tienes que vender esto. O puedo establecer un subsidio en la que digo, bueno, te voy a reducir el precio de esto que estás comprando o que está vendiendo. El planteamiento que se hace acá es que una cuota de producción ocasiona una subproducción ineficiente y que por tanto el precio aumenta. Es decir, te voy a decir que no puedes consumir más de tanto, no puedes producir más de tanto, pero eso va a generar aumento de precio. Por ejemplo, si eso lo hace a cada rato la OPEP, ¿no? Que es estar jugando con las cuotas de producción de petróleo para que el precio cambie. Entonces, cuando el precio está muy bajo, ¿qué hace la OPEP? Sí saben cuál es la OPEP, ¿no? La organización de, bueno, algo de los países petroleros, ¿no? De países exportadores de petróleo, OPEP. ¿Qué hace la OPEP cuando el precio del petróleo está bajo? ¿Qué hace? ¿Aumentan la producción? La verdad, ¿sí? No. No. ¿Cómo crees? ¿Qué crees tú que hace? ¿Qué hacen cuando el precio del petróleo está bajo? ¿Cierran? Exacto, cierran la llave. ¿Para qué? Para que haya menos producto y cuando haya menos producto la gente va a decir, ah, es que yo la necesito. ¿Qué hago? Pago más. Ahí sí pago más. Entonces, por eso cuando se reduce la cuota, aumentan los precios. Y entonces, ¿qué dice el libro alrededor del subsidio? Que funciona como una suerte de impuesto, pero al revés, negativo. Reduce el precio y por tanto aumenta el costo de producción y provoca una sobreproducción ineficiente. Vamos a ver si tenemos aquí la grafiquita. Sí. Entonces aquí, si ven, las restricciones ya no están en horizontal, sino están en vertical, porque yo estoy planteando, para este caso, que existe una restricción en la cantidad de producción. Y entonces, aquí tengo el efecto claro que me deja el poner una cuota de producción. Por un lado, dice, ¿no? Sin cuota se producen 60 millones, que está acá. Estos 60 millones son estos. A $30 la tonelada, que es esto, ¿no? Porque claro, se encuentran en este punto. Una cuota de producción de 40 millones restringe la producción a ese monto. La cantidad producida se disminuye a 40 millones de toneladas al año, el precio sube a $50, por tanto.
porque va a haber personas que van a estar dispuestas a pagar estos $50. Y el costo marginal de los agricultores baja a 20. Como el costo marginal es menor que el beneficio marginal, surge una pérdida irrecuperable debido a la subproducción. Porque yo podría estar produciendo también lo que está acá. Y este que estoy marcando acá, ahora los dos triángulos, todos en rojo, es la parte de la pérdida que no estoy pudiendo recuperar. Estaría dispuesto a producir 60, pero como tengo una cuota de 40, pues voy a producir solo 40, pero no a 30, sino a 50. Este es el efecto. Y el subsidio negativo lo que hace es que reconfigura la curva de oferta y te genera una nueva curva como esta rosa que está acá, ¿no? Y entonces con esa nueva curva hay varios cambios, ¿no? Sin subsidio, los agricultores producen 40 millones. Un subsidio de $20 por tonelada desplaza la curva de oferta hacia la derecha hasta acá, ¿no? Desplaza la curva aquí con este rojo que estoy marcando. La cantidad de equilibrio aumenta, por tanto, a 60 millones de toneladas por año. Ya, perdón. A 60 millones de toneladas por año. Y el precio baja a $30 por tonelada. Y el precio más el subsidio que reciben los agricultores sube a $50 por tonelada. Entonces, en este nuevo equilibrio que se da acá, ¿no? El costo marginal sobre la curva excede el beneficio marginal y hay una sobreproducción que es muy ineficiente. Porque antes, sin subsidio, yo generaba 40 y ahora voy a generar 60. Porque lo que hizo el subsidio fue como desvalorizar esa producción. Tal que ahora, pues sí, la puedo vender más baja, pero produzco un montón de cosas más que antes capaz no era necesario producir. Y por eso es que se plantea que los subsidios pues no son buenos. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos una necesidad enorme con las restricciones tecnológicas que hay al día de hoy, de extraer uranio, ¿sí? Pero ese uranio tiene un fuerte impacto ambiental. ¿No le pondrían ustedes una cuota a la cantidad de uranio que se puede extraer? Sí, Y entonces, por más que eso genere costos y tenga otro tipo de impactos en las empresas, ¿vale la pena o no proteger el ambiente por las externalidades que genera, por ejemplo, la extracción de uranio? ¿Dónde están aquí los costos ambientales, por ejemplo, para el uranio? Y el hecho de que, bueno, está bien, yo lo puedo pagar más caro, pero que se extraiga menos para proteger el resto del ambiente. Además, ¿qué sucede? Cuando, en este caso, ¿no? Que es algo altamente contaminante, yo aumento el precio, a este precio más alto, incluso cuando esto se dé, hay gente que puede plantear tecnologías alternativas y que sí se pueden pagar si los precios están altos. Pero si los precios estuviesen muy bajos, incluso a 30, capaz hay otras alternativas que no podrían pagarse. Y esto pasa mucho en el mercado de la energía entre el petróleo y las fuentes alternativas, ¿no? Como la solar, la eólica, la del mar, en fin. Entonces, con esas sucede mucho que cuando el precio del petróleo está alto, muchas de estas tecnologías se pueden pagar, se desarrollan y entran en el mercado. Y luego cuando baja el precio del petróleo, pues estas tecnologías se vuelven muy caras y la gente las abandona. Y entonces consumimos más petróleo y generamos más efecto invernadero. De ahí que hay incluso un cierto interés en que los precios del petróleo se mantengan altos para buscar o poder financiar con ese precio alto la posibilidad de que surjan otras fuentes de energía. Y de nuevo, nada de eso se ve acá. Nada de eso se ve acá. Otra cosa, por ejemplo, cuando pensamos en el subsidio, bueno, sí, pensemos en alimentos ahora, ¿no? Es cierto que hay una sobreproducción en relación al mercado,
Pero en relación a las condiciones de nutrición de la gente, de la población, capaz es necesario consumir más porque hay gente que tiene necesidades de comer más. Incluso, mejor todavía si es un precio más bajo. No será eficiente en términos del mercado, pero en términos de la población que se puede atender gracias a esa medida de subsidio, pues sí. Y la población no puede esperar pasando hambre, como plantea el modelo, que en algún momento el mercado hará la regulación. Entonces, vale la pena el subsidio, incluso si viene con ineficiencias. Pero de nuevo, esta no es la visión que se plantea en el libro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno. Continúo. Daniel. Sí, profesor. Yo tengo una duda. ¿El efecto es el mismo cuando se subsidia el consumo a cuando se subsidia la producción? No es, o sea, no es el mismo, porque en un caso tú puedes generar un subsidio para la oferta y en otro caso puedes generar un subsidio para la demanda, ¿no? Por ejemplo, cuando subsidias a la demanda, lo que haces es que les das más ingreso. Y entonces les das un ingreso extra. Y por tanto, como les das un ingreso extra, eso te genera otra curva de demanda. ¿Sí? Donde las personas van a poder demandar más. Aquí tenemos el caso donde está el subsidio a la producción directa. ¿Sí? Sí, profesor. Okay. Gracias. Con gusto. ¿Por qué sí sirve tener subsidios y cuotas de producción? Pues bueno, ahí me adelanté un poco, dándole algunas de las ideas, ¿no? Y finalmente está el mercado de bienes ilegales. Las sanciones a los vendedores en un bien ilegal aumentan el costo de vender el bien y disminuyen su oferta. Es evidente que en México, con el problema enorme que hay alrededor del narcotráfico, pues este es un tema muy complejo, ¿no? Y enormemente triste alrededor de las personas que sufren sobre todo la violencia y las otras consecuencias de estar envueltas en una escalada tan fuerte. Sin embargo, por ejemplo, hablando de drogas, hay países que han tomado distintas posturas alrededor del uso del cannabis, ¿no? De la marihuana. Y hay lugares donde se ha comenzado a establecer un cierto nivel de regulación y eso ha tenido efectos diferenciados en la manera en que se consume. En Uruguay, por ejemplo, es de venta libre y de uso recreativo el consumo de marihuana y se puede hacer sin ningún problema. Aquí en México no. Y entonces, bueno, eso tiene distintas implicaciones. Por ejemplo, las sanciones a los vendedores de un bien ilegal aumentan el costo de vender y disminuyen la oferta porque es obvio que nadie quiere que lo metan preso. Y entonces, pues eso es un desincentivo a estar en mercados de bienes ilegales. Las sanciones a los compradores también disminuyen su disposición a pagar y reducen la demanda del bien, por lo mismo, porque nadie quiere que lo metan preso por comprar, por ejemplo, algún tipo de estupefaciente. Las sanciones a los compradores y a los vendedores disminuyen la cantidad del bien, pero aumenta el precio que los compradores pagan y reduce el precio que los vendedores reciben. Entonces se genera una situación en términos de mercado que es ineficiente. Luego dice, la legalización de bienes ilegales y la implicación de impuestos logran el mismo resultado que las sanciones a compradores y a vendedores. Entonces lo plantean de alguna forma, coquetean con que es una alternativa o no. Pero nuevamente, aquí depende de qué tipo de bien ilegal estamos tratando, cuáles son los efectos de ese bien ilegal de manera social, y más allá de las sanciones a compradores o vendedores. Y por supuesto, más allá de la eficiencia del mercado, está pensar en socialmente qué implica la interacción de este bien. Hay una corriente que habla sobre el materialismo histórico. Y lo que plantean es que hay una interacción fuerte, bueno, es complejísimo, ¿no? Pero una de las cosas que voy a traer, nada más acá ahora, es que hay una interacción fuerte entre las cosas que tú tienes alrededor y la manera en que la historia, la sociedad se desarrolla.
Por ejemplo, si tú no tienes una fuente de agua potable y tienes que tomar cerveza, porque la cerveza está fermentada y eso no te va a hacer daño, pues vas a vivir borracho o borracha, ¿no? Y de ahí la posibilidad que tengas para pensar, para articular, para generar nuevas ideas es muy distinta a si tú tomaras café. Porque el café más bien te va a poner en estado de alerta. Como el café lo tienes que hervir sí o sí para que se pueda diluir. No tomen café instantáneo, que eso es muy feo. Tomen café de verdad. Entonces, ese café de verdad, les digo que hay que calentarlo y diluirlo, y como cuando lo calientas, pues esterilizas el agua, la pasteurizas de una forma, y entonces ya la puedes tomar bien y también es sano. Entonces, claro, no es lo mismo si estoy tomando cerveza o café. Por tanto, no es lo mismo si estoy trabajando con algún tipo de droga o no, o con algún otro tipo de bien ilegal. Por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy comercializando con fauna o flora que está en peligro de extinción. Porque la extracción de ese ser vivo de su estado natural puede tener unas implicaciones enormes en términos de la biodiversidad. Y entonces ahí, bueno, por ejemplo, alguna acción que vaya alrededor de la legalización puede generar grandes problemas ambientales y sociales para el resto. Entonces, no se trata de que la legalización de todos los bienes ilegales sea la solución en todos los casos. Hay que revisarlo bien socialmente, cuáles son los efectos, en qué puede estar impactando y en dónde no. Y a partir de ahí puedes tener la discusión social necesaria para que se determine qué sí es susceptible de ser ilegalizado y qué no, y cómo, sobre todo eso. Más allá de la eficiencia del mercado, sea la que sea. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Usted qué piensa, o bueno, usted cuáles aprobaría? O sea, ¿qué bienes ilegales? Es que depende, Mariana, depende de cómo se pueda percibir ese bien. Hay una cosa que tampoco se considera dentro del análisis económico de una forma como muy clara. Y es que no es lo mismo tener un vaso de agua acá en Ciudad de México que tener un vaso de agua en la India, ¿no? Porque un vaso de agua en la India, donde hay regiones con, bueno, aquí en Ciudad de México también, o incluso en algunos lugares que están bien apartados, donde no tienen un buen sistema sanitario, dentro del país. Y entonces cambia qué significa un vaso de agua acá y qué significa un vaso de agua allá. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el resto de las drogas, ¿no? Entonces no es lo mismo la marihuana colocada aquí en Ciudad de México que la marihuana colocada en algún otro lugar, ¿no? Porque en otro lugar puede estar, sí, implicada en altísimos niveles de violencia, puede estar implicada en un entramado social y productivo bueno, que está asociado con otros tipos de problemas, ¿no? O que puede generar, por ejemplo, impacto ambiental sin que nadie lo haga. Por ejemplo, el procesamiento de algunas drogas, como la cocaína, es altamente contaminante, ¿no? Entonces tiene otro tipo de impactos, más allá del impacto social, que es brutal, brutal. Difícil, es muy, 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 muy difícil responder la pregunta. Lo que sí es que hay que tener suficiente apertura para poder hacer los análisis necesarios siempre que se procure el bienestar social. Eso sería lo que yo te diría, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, si son plantaciones como las que tienen en Uruguay, donde pues son plantaciones libres de sangre, en el sentido de que no están inmersas dentro de una misma dinámica de violencia, pues eso fue algo que favoreció el hecho de la legalización, ¿no? Porque, bueno, queda el efecto que tiene sobre las personas, pero bueno, las personas también se emborrachan, ¿no? Y cuando se emborrachan también pierden parte de sus capacidades cognitivas, etcétera, ¿no? Hay gente que tiene alcoholismo, y el alcohol es una droga legal.
pero es una droga. Y el café es otra droga legal, pero es una droga, es cafeína, ¿no? Y yo, por ejemplo, sin café no funciono nada, cero, ¿no? Yo soy adicto al café, absolutamente. Pero nadie me dice nada porque es legal, ¿no? Entonces, claro, también el café está inmerso en situaciones de violencia, también no creas, pero no son las mismas en las que está inmersa, por ejemplo, la marihuana. Entonces depende, hay que ver todo el sistema y ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Es un tema bien complicado. Yo no soy experto en este tema de la legalización de bienes, mucho menos en los temas de producción, consumo de narcóticos, ¿no? No lo soy. Entonces me cuesta darte una muy buena respuesta, bien asentada. Te doy una respuesta como más general, pero no conozco los detalles y tengo chance de equivocarme, ¿eh? Pido el derecho a equivocarme, mejor dicho, porque no son cosas que yo estudie de forma muy profunda. Y es muy complejo, muy, muy complejo. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario alrededor de esto? ¿No? Pero es un tema complejo, ¿no? Y de nuevo, en el cual yo si algo diría es acatemos las normas y siempre pensemos ampliamente si las normas nos funcionan o no como sociedad. Entonces, me gusta la pregunta de Mariana porque más que darles una respuesta de esto es lo que se debe hacer o esto es lo que no se debe hacer, yo la invitación que haría es a mantenerse abiertos a entender cuáles son los efectos que tienen y a ser críticas alrededor de los análisis que plantean la legalización de algunos mercados ilegales, los que sean, ¿no? Por ejemplo, tampoco conozco el caso, pero yo de forma personal me inclinaría más a que hubiese una fuerte protección de los ecosistemas y que el tráfico con especies exóticas en peligro de extinción pues sea muy sancionado. Porque me preocupa el efecto que puede tener a nivel ecológico. Pero, por ejemplo, la solución, que es otra cosa para pensar, qué bueno que hiciste esa pregunta porque me hizo hilar con otras cosas, no siempre va por la legalización del propio mercado, sino por la reconfiguración de las relaciones sociales y productivas, económicas, de las personas que están inmersas en los mercados ilegales. Por ejemplo, los huevos de tortuga está prohibida su comercialización. Porque las tortugas, no sé si todas las especies, pero bueno, al menos de una especie, digamos, está en peligro de extinción y los huevos son la manera de reproducirse, ¿no? Se pueden vender, se pueden comercializar. Okay. Bueno, resulta que muchas personas venden huevos de tortuga de forma ilegal porque son pobres y no consiguen otra forma o es parte de la manera que tienen para construir su ingreso. Si como Estado se planteara, por ejemplo, una actividad productiva que le permitiera a esas personas tener un ingreso por otra vía, incluso cuidando los huevos de tortuga, y que le dijéramos, mira, más que venderlos, yo te pago porque los cuides, porque esto es socialmente beneficioso, podríamos ya despreocuparnos casi del mercado ilegal y pensar en una alternativa en la que las personas puedan vivir dignamente. Yo, por ejemplo, prefiero 1000 veces estas intervenciones donde a las personas se le dan oportunidades para que puedan vivir de una forma distinta frente a el garrote de estar sancionando a la gente porque hace ciertas actividades. En temas de adicción, por ejemplo, hay análisis que muestran, sí, Patricia, es un problema ético y moral, efectivamente sí. Y eso no está metido aquí dentro del modelo y debería estarlo dentro del modelo y dentro de la vida, ¿no? Y en parte dentro de los consensos sociales que nosotros queremos generar. Por ejemplo, con el alcohol se han hecho estudios porque el alcohol es legal, ¿no? Y entonces si el alcohol es legal se supone que no debería haber incentivos para que las personas se vuelvan alcohólicas. Porque puedes consumirlo cuando tú quieras, o sea, ¿cuál es el problema?
Pues resulta que el problema del alcoholismo no es el alcohol en sí mismo, que claro que tiene un efecto fisiológico, sino es un problema social donde las personas se sienten solas, no acompañadas, no insertas en una red, sin un sentido para su vida, sin una forma de escape para resolver sus problemas, en fin. Es una situación psicológica y social compleja la que lleva al alcoholismo, incluso cuando el alcohol ya es legal. Entonces, pues tendríamos que pensar más bien de forma social amplia qué cosas realmente tienen un efecto y qué cosas no, y cómo podemos siempre estar preguntándonoslo. Si siempre nos lo preguntamos, eso vale la pena. Cumplimos las normas que están y nos preguntamos a la vez si esa norma es útil o no para que hagamos pues trabajo político, trabajo social, trabajo intensivo en conocimiento como el que ustedes están recibiendo para que se pueda analizar qué es lo que más nos conviene. No es fácil este tema, ¿eh? No es fácil. Sin embargo, es importante la acción del Estado, porque el Estado puede servirnos como protector y como garante de tener un futuro bueno. O sea, la selva hay que cuidarla. Y muy probablemente no sea sino los Estados quienes puedan lograr esta protección. Ojalá. ¿Más preguntas o comentarios? ¿No? Esta era la última, ¿no? Esta era la última diapositiva. Buenísimo. Entonces, no sé si, digo, yo quería cerrar con este tema justo porque es el último tema, así como contenido nuevo que vemos en el componente. Y la verdad, me pareció muy importante traerlo porque nos pone en perspectiva de qué cosas nosotros podemos esperar de este tipo de análisis económico y qué cosas no, ¿no? Y particularmente plantearlo de esta visión crítica, pues a mí me parece importante porque una de las labores que tenemos, y eso es muy compartido en la UAM Xochimilco, eso es una cosa que me gusta tanto de esta universidad, es crear esta visión social y ver todo el conocimiento que tenemos a disposición desde la posibilidad de incidir en mejorar las condiciones de vida de todas las personas que están acá y de todas las personas que están ahí donde estén, ¿no? Entonces, por eso es que decidí, incluso estando bastante en desacuerdo con los planteamientos del libro, traer este tema, que lo viéramos, que leyéramos cuál es el planteamiento que se hace desde ahí, pero que al mismo tiempo pudiéramos discutir por qué sí y por qué no, hasta dónde sí y hasta dónde no. Me sirve saber que si yo pongo un salario mínimo, voy a tener un efecto de desempleo, me sirve. Ese conocimiento es útil. Ahora, otra cosa es que yo decida únicamente de acuerdo a si el modelo me genera o no me genera más desempleo. Porque para las decisiones que vamos a tomar, esta información es una parte, pero yo necesito configurar esto con muchas otras informaciones, porque la intervención que se hace es una intervención social. Y los procesos sociales son altamente complejos. Y no deberíamos verlos desde una única disciplina, mucho menos desde una única visión dentro de otras visiones que hay de una disciplina, que es el caso de la economía neoclásica. La economía es enorme, hay muchas variantes. La más grande, grandísima, es la economía neoclásica, pero no es la única. Entonces, eso nos invita a pensar otras formas de aproximarnos a los fenómenos económicos, particularmente cuando el bienestar social está en el medio. Por eso es que me pareció muy importante traer y discutir esta visión de cómo las acciones del gobierno interfieren en los procesos de mercado. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? Esta es la última clase así como de contenido. Ya vamos a tener la semana que viene la sesión de las apps, ¿no? Y los equipos. Que para eso les voy a pasar ahí un formulario. Pero
Antes de cualquier cosa, cuéntame si tienen dudas, si tienen algún comentario. No tienen que ser este tema, puede ser todo el curso. Si tienen alguna sugerencia también para las clases en línea, yo se las agradecería mucho. No sé, a manera de cierre, en términos de contenido, ¿qué piensan? ¿Qué otro libro nos podría recomendar durante las vacaciones para, no sé, conocer otro tipo de enfoque acerca de la microeconomía? Igual y no precisamente neoclásica. Mira, no tienes idea cómo me emociona que digas que en las vacaciones vas a leerte un libro de micro. Me pone así feliz de la vida. Esto lo voy a mandar a los WhatsApps de mis amigos, a todo el mundo para contarles. Nada más eso. Pero, mira, de esos, hay varios libros críticos. Lo que pasa es que los que a mí más me gustan están en inglés. Entonces hay que entrarle a leerlos en inglés, ¿no? Pero se los paso. Les paso unas referencias de microeconomía compleja, donde se hace una revisión de esto de la economía neoclásica, hasta dónde sí, hasta dónde no, y hasta dónde lo podemos complementar con otras visiones. Está en inglés el libro, pero está bueno, está bueno. Y de hecho, una muy buena noticia, es un proyecto muy bonito que está en la Facultad de Economía de la UNAM, y con mucho gusto les cuento que estoy participando, justo para ver microcompleja. Es un libro que prontamente estará, ese sí todo en español, donde se ven distintas visiones de economía. Y entonces ahí en un solo libro tenemos un abanico, no es exhaustivo, porque imagínense, eso no da para un libro, da para bibliotecas de bibliotecas, ¿no? Pero al menos habrá un buen mecanismo. Y la verdad es que el proyecto a mí me encanta por la diversidad que tiene, me encanta por el enfoque que muestra, que deja esta visión única, pero no está listo. Lo estamos haciendo. Entonces, de hecho, estoy atrasado con eso, tengo que ponerme. Pero no está listo todavía, América. Y ese va a estar en español y no va a ser únicamente de microeconomía compleja, como el que yo te voy a recomendar, sino de otras visiones de economía. Pero lo que sí puedo hacer es quedarme con los correos de ustedes y creo que eso estará listo como alrededor de unos 6 meses, 8 meses y ahí se los paso porque espero que sea de divulgación abierta. Ojalá sea el caso y lo puedan ver fácilmente. Pero, Gracias. bien, igual me voy a quedar con la tarea, porque capaz yo he sido un poco perezoso en buscar un material que esté como en español, que esté más accesible y tal. Entonces me voy a quedar con la tarea a ver si consigo algo que pueda adelantarnos esa chamba que se está haciendo ahorita con el libro. Es un trabajo muy bonito. ¿Cree que usted, bueno, no, es que en el trimestre pasado las profesoras no cerraron Classroom, pues los materiales y no los cerraron? ¿Usted cerrará Classroom? Yo los había cerrado, pero si quieren los dejo, no tengo ningún problema. ¿Sí? Ay, sí, por favor, por favor. Sí, los voy a dejar entonces, con mucho gusto. Los tendrán ahí siempre disponibles. No hay problema. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios tienen? Miren, en la UAM Xochimilco hay mucha gente que trabaja otros tipos de economía. Eso también es otra cosa que me tiene enamorado de la universidad. O sea, la UAM Xochimilco es lo máximo de la vida. Bueno, en las universidades en general. Pero bueno, claro, no tiene su corazoncito, ¿no? Y entonces, ahí hay otros tipos. Y también tenemos, bueno, está la maestría en economía con una gente brillante. Hay enfoques marxistas, hay enfoques neokeynesianos, está súper padre. Y tenemos la maestría también en economía de innovación, economía, gestión, políticas de innovación, donde también vemos los temas de tecnología. Y estamos ahora, por ejemplo, muy enfocados en los trabajos de cómo la economía, la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ayudar a solucionar los problemas de las personas, ¿no? Y cómo esto puede tener un impacto social. También con las políticas públicas. Entonces es una cosa como más integral. Y es otra visión también. Se plantea una economía mixta donde participa el Estado y el sector privado, por supuesto que sí. Es muy importante el sector privado y hay acciones del sector privado que son fundamentales para que haya bienestar social. Sí.
Claro, en coordinación con los otros actores sociales, que ese es el punto. No yendo cada quien por donde quiere, sino trabajando todos en conjunto, ¿no? Así de juntos como hermanos, ¿no? Agarraditos de mano. Así. Pero bueno, este libro, El Parking, no es un mal libro. Es un libro que presenta los conceptos de una forma muy clara, muy estructurada, que lo acompaña con ejemplos. Y que, bueno, a mí lo que me gusta del libro es su claridad. Eso, me parece un libro muy fácil de seguir y completo en ese sentido. Pero en términos de la visión que plantea, me cuesta, ¿no? Y la idea sería, bueno, o sea, a ver, verlo. También es válido aceptar esa visión, ¿eh? También es válido. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, algo en general, así como... Oiga, creo que, por cierto, hablando de estas cosas generales, salió la evaluación docente, ¿no? Sí. Les extendieron para llenarlas. Llénenla, por favor. Es súper importante para que nosotros también tengamos otra manera de ver qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no, cómo cambiar, cómo ayudar a que esto sea mejor, ¿no? ¿Alguna duda más, comentario? No sé. Ya puede ser incluso de la clase, ¿no? Hablando de esto. Puede ser de la clase, de la dinámica, de las evaluaciones, ¿cómo lo ven? Bien. Perdón, Pati. Habla, Pati. No te preocupes, sigue. Le quería preguntar, ¿cómo es que debemos estar preparados para la siguiente clase? Eso lo vamos a hacer ahorita. Ahorita vamos a ir para allá, para hablar del trabajo final, ¿no? Y cómo nos va a quedar el trabajo final. Patricia, ibas a decir algo. Sí, a mí me gustaría, profesor, bueno, buenas tardes. Me gustaría que, no sé si habría la posibilidad de que en algunas preguntas fuera más claro en las evaluaciones, porque a veces sí me confundía en cuestión de la pregunta, no me quedaba tan clara, y a su vez no sé si nos podría retroalimentar esa parte. Es como de, o sea, sí se entiende en cuestión de que pues tenemos la clase, revisamos, bueno, en mi caso yo revisaba el libro, pero aún así no me queda, en ocasiones no me quedaba muy claro. Entonces, pues sí, nada más sería eso. Un poquito más de retroalimentación en cuestión de las evaluaciones y claridad, claro. Pero sí, nada más sería eso. Está bien, mira, me sirve mucho. De hecho, te voy a pedir un favor, Patricia. Si puedes tomar una de esas preguntas que fueron como confusas, ¿no? O como que no estuvieron muy claras, muy bien planteadas. Y me dices, Sí, claro, profesor. mira, profesor, en esta pregunta yo la verdad ni entendí, ¿no? Y se vale perfectamente. Me pude haber equivocado haciéndola o tengo chance de mejorarla para las siguientes clases. Entonces, pásamela y yo puedo darme cuenta también concretamente de qué cosas están ahí. Con la retroalimentación, lo que intenté hacerla es de forma como más directa y a demanda, ¿no? Un poco por toda la carrera de trabajo que hay, etcétera. Pero de hecho hubo una persona que me escribió que quería revisar también sus evaluaciones y con mucho gusto. Siempre está abierto, ¿eh? Siempre está abierto para que podamos ver las evaluaciones y las pudiéramos comentar. De hecho, con algunas y algún compañero hicimos alguna revisión acá. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue un problema de cómo nos comunicamos, porque yo entendía que si no había preguntas, no habían dudas, ¿no? Un poco fue así como lo planteamos. Si las hubiese, que lo pudiésemos ver antes. Pero bueno, todos estamos en una dinámica muy cargada, muy cargada. Me imagino que el trimestre para ustedes también ha sido pesado, ¿no? La distancia no nos ayuda. Ahí hay como varias cosas. Y creo que sí, tienes razón. Es una de las cosas que cuesta como más ver. Una alternativa podría ser, en lugar de plantear dos preguntas, plantear solo una y poder dedicarle un poco más de tiempo a la evaluación, por ejemplo. Eso podría ser una alternativa. Voy a seguir pensando, pero les pido por favor, si ustedes ven alguna forma en la que se pueda mejorar y me la comparten, yo se lo agradezco enormemente. Me hacen un enorme favor. Sí, antes de la clase
no, perdón, al principio de la clase pone las preguntas. Entonces, Fíjate. Sí, ajá, ajá. como Y- cuando en cada clase se plantea el objetivo de lo que vamos a aprender, hacer un énfasis en las preguntas y entonces tal vez ya hay más posibilidad de que procesemos mejor. Ay, América, ¿por qué se te ocurrió eso hasta ahora? Lo hubiese hecho siempre, ¿eh? Pero está buenísimo. Esa es una muy buena solución, América. Muy, muy buena solución. Me la tenías que haber dicho en la semana 2. Pero bueno, nada, está bien, está bien. Yo no lo había pensado, pero claro, qué inteligentes son. Eso es la solución. O sea, tener al menos una retroalimentación general de qué tipo de respuestas o qué respuesta, cuando sea más concreta, se espera de la evaluación. Y que la pudiéramos ver entre todos, dedicarles un ratito a comentarlas y así, pues, cada persona puede como confrontarse con esta propuesta. Eso está muy bueno, América. Muy, muy bueno. No se me había ocurrido, fíjate, ¿eh? Es que, ¿saben qué pasa? Que luego es también en parte esto de la nueva interacción por la distancia, porque este tipo de relacionamiento es más fácil cuando nos vemos cara a cara y casi siempre se da de forma como natural, ¿no? Durante la clase. Pero aquí hay muchas restricciones para comunicar. Esa es una excelente idea. Te la agradezco un montón. Un montón. Qué lista, ¿eh? Bien. Me alegro. Igual, lo que sí les digo es, revisen sus evaluaciones y yo estoy completamente dispuesto a revisarlas ahora, ¿eh? Digamos, en estos próximos días, revisen y si hay alguna cosa que no hayan tenido clara o alguna calificación que yo haya puesto y a ustedes les parezca que no está bien, yo con mucho gusto la reviso. Es posible que yo me haya equivocado más de una vez, o sea, eso por sentado, o también que no haya entendido suficiente y que en una conversación lo pudiéramos ver. Entonces, todas las personas que no, o sea, Patricia, si quisieras, por ejemplo, revisar alguna en particular o todas, buscamos un espacio y con mucho gusto nos sentamos y revisamos. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Con mucho, mucho gusto. Por cierto, ¿esas observaciones de las preguntas se las envía por correo? Lo mejor es el correo. Yo, claro que veo el WhatsApp, pero no tienen idea cómo está mi WhatsApp. Es un desastre. Entonces, las cosas que son como más estructuradas, yo prefiero tenerlas en el correo que me sirve como una lista de pendientes y gente que tengo que atender. En el WhatsApp está todo lo que se está quemando y que si yo no salgo corriendo a hacer algo, se muere el mundo. Entonces, claro, ahí la lista de pendientes es muy rápida, ¿no? Soluciona de ya. Entonces lo uso así como diferenciado. Ok, profesor, gracias. Con gusto. Profesor, yo también le mandé un correo justamente porque quería ver este aspecto de las tareas, entonces Okay. no sé si podríamos checarlo después de la Sí, clase ahorita. o otro día. No, lo podemos hacer hoy al final de la clase. Nos quedamos un ratito y revisamos tus asignaciones con mucho gusto. ¿Sí? Y bueno, pero lo mismo con todas las personas, ¿eh? Quienes requieran, quienes lo vean, yo con mucho gusto. Y eso. Y no tengan, miren, si hay alguna cosa que corregir, lo corregimos, ¿eh? No, sin problemas. De verdad. Tengan esa tranquilidad. Lo que sí me gustaría es que lo vayan viendo ya y que no lleguemos todos en semana 2 el día antes de entregar el acta, ¿no? Y entonces hay 40 personas para revisión, ¿no? Eso sí, por favor, les pido que no suceda. Para eso tenemos una evaluación continua y ya tienen una buena parte andada. Y básicamente lo que falta es lo del el proyecto que vamos a hablar ahora, ¿sí? Pero en general el resto debería estar más o menos cubierto. ¿Alguna duda más? Yo, profe. ¿Va a haber otra evaluación, o sea, esta semana? Sí. Sí, hay evaluación para entregar la semana que viene sobre la clase de hoy. Sí, gracias. Entonces, bueno, de hecho,